Hola, gracias a todos por venir. La verdad es que estamos muy contentos de que haya venido tanta gente. Vamos a explicar un poquito en qué consisten los seminarios Predoc. Mi nombre es Guillermo Vinué. Yo en particular soy estudiante de doctorado del Departamento de Estadística e Investigación Operativa de esta facultad. Y como estudiante de doctorado formo parte del grupo de los Predocs de la facultad, al que pertenecemos todos los estudiantes de doctorado de la facultad y del Instituto de Matemática Pura y Aplicada del Politécnico. Los seminarios Predocs pues tienen un doble objetivo. Por un lado está el objetivo formativo. Los seminarios Predocs nos permiten a los becarios doctorandos ganar habilidad a la hora de hablar en público para cuando tengamos que presentar nuestra investigación en congresos u otro tipo de conferencias científicas. Y por otro lado tenemos el punto de vista divulgativo. Los seminarios Predocs nos dan la posibilidad a los doctorandos de presentar a la facultad el contenido de nuestra investigación. Hoy, como ejemplo de qué es un seminario, Juan Miguel Rivera, al que va a presentar ahora mismo Thais Ávila, nos va a hablar de su investigación en el Politécnico. Muchas gracias. Bueno, y por terminar, tenemos una página web que se llama predocs.v.es, creo. Bueno, si ponéis en Google Predocs Matemáticas, UV, salimos. Y ahí os podéis informar de todas las charlas que vamos dando. Gracias a todos. Buenos días. A mí me ha tocado presentar a Juan Miguel Rivera. Él fue licenciado por la Casa en el 2010 en matemáticas. Ahora, bueno, es profesor también del STANMAT y de las Olimpiadas Matemáticas desde el 2009. Y ahora está como doctorando en el Instituto de Matemática Aplicada del Politécnico. Y bueno, viene a presentarnos una charla sobre frames, que parece ser que no son ni cuadros ni tiene nada que ver con páginas web. Parece ser que tiene que ver con el análisis. Y bueno, doy paso a su charla. Antes que nada, muchas gracias a todos por asistir y gracias a Thais por la presentación. Efectivamente, había puesto en el abstract, en el resumen de esta charla, que iba a hablar sobre el marco teórico de los frames. Entonces, uno cuando le dicen que en su doctorado va a estudiar una cosa que se llama frames, ¿qué hace? Pone en el Google y se pone a ver qué hay. Y entonces yo la busqué en el Word Reference y me dice, pues marcos, de fotos y de cuadros. O también la estructura de un edificio, es un frame también. Y los fotogramas de las películas. Y yo digo, pues no sé por qué, después de haber estudiado 5 años de matemáticas, creo que no me va a tocar hablar de esto. Pero bueno, es que hasta incluso hay un grupo que se llama The Frames, el cual es la banda sonora de House. Es más, ayer el mismo Rafa Sivera, que no sé si está por aquí, me dijo, Juanmi, esto ya mucho antes había estudiado una cosa llamada frames en geometría riemanniana. Hablaba sobre herramientas para estudiar las variables diferenciables con una métrica. Y entonces, claro, frente a esta posición, a mí me pregunto ¿qué título le pongo a esta charla? Porque claro, había pensado en marcando frames. Pero bueno, luego viene el decano y dice que como tenemos que hablar más inglés, pues me dice framing frames. Y yo digo, eso ya es demasiado. Y luego Jaime me dice, ¿por qué no pones los frames en el marco matemático? Ya que va a dar una charla de matemáticas. Bueno, después de la introducción, ahora ya estamos todos más tranquilos y ahora pues vamos a empezar la charla. Vamos a ver. La idea es que voy a dar una introducción de por qué se utilizan los frames. En el álgebra de los primeros cursos estudiamos bases en espacios de dimensión finita. Allí los definimos como sistemas que generan un espacio vectorial y que además son libres entre ellos. Por ejemplo, en el caso de un espacio vectorial de dimensión 3, todo el mundo conoce la base canónica, dada por estos elementos, o también hay otros tipos de bases que podrían venir con combinaciones lineales de los elementos de la base canónica. Pero no solo eso, sino que si pasamos a dimensión infinita, podemos plantearnos ejemplos también de bases en dimensión infinita. Entonces ahí tenemos dos tipos principalmente. Uno sería, por ejemplo, los polinomios de una variable, que serían los PDT, que tienen la siguiente base. Por ejemplo, si tenemos el polinomio 7t²
más 35, pues entonces, ¿qué sería? 7 veces el elemento de la base t cuadrado más 35 veces el 1. Esto es una combinación lineal única para obtener dicho polinomio, y todos los polinomios se obtienen de esta forma. Otros ejemplos de bases de este estilo vendrían dadas, por ejemplo, por los polinomios de Laguerre, Legrand o Hermite, que los estudiamos normalmente en los cursos de análisis numérico aquí en la facultad. Y luego tenemos otro ejemplo, como podría ser la base trigonométrica de Fourier, que sirve para obtener una descomposición de una función como suma de otras funciones. Así, por ejemplo, pero sería una suma de una serie. Así, en el espacio de las funciones de cuadrado integrable entre 0 y 1, tenemos la siguiente base, ¿vale? Por ejemplo, si cogemos el elemento, la función x, definida entre el intervalo menos pi y pi, que es una función de cuadrado integrable, y la extendemos periódicamente a todo R, tenemos que, aplicando la serie de Fourier, podríamos escribir la función x como la suma de esta serie. Para poder verlo, os he preparado un vídeo de las 3 primeras sumas, que vendría dado de la siguiente forma. Como podéis ver, cuanto va sumando elementos, cada vez se va aproximando más a la función x. Lo pongo de nuevo, que me hace mucha ilusión. Entonces, vale, una vez visto que se reconstruye, observar que la diferencia es que se reconstruye como una serie. Pero vamos a formalizarlo. Definimos una base en un espacio vectorial de dimensión finita como un subconjunto que cumple la independencia lineal entre los elementos y que podemos reconstruir cualquier elemento como combinación lineal única de esos elementos de la base. Y ahora nos preguntamos, ¿y en el espacio de dimensión infinita? Pues los subconjuntos que cumplen estas dos propiedades se llaman bases de Hamel. En ese sentido tendríamos pues, los polinomios o lo que os había contado. Pero en dimensión infinita también nos interesa hablar sobre la estructura topológica que tiene la convergencia de estas series. Es por ello que ahora os voy a introducir unos tipos de espacios en los que trabajamos normalmente sobre dimensión infinita. Para ello definiremos el producto escalar de dos elementos de un espacio vectorial como la aplicación esta de aquí, que cumple las siguientes 3 condiciones. Es decir, que sea simétrica, que sea lineal y que sea definida positiva. En ese caso, definiremos un espacio de Hilbert, H, como el espacio con producto escalar, es decir, un espacio que tenga una aplicación como esa, que sea un espacio métrico completo con la función distancia que induce este producto escalar. Entonces, si nos planteamos en el caso de los espacios de Hilbert separables, se cumple que todo espacio de Hilbert contiene una base ortonormal. ¿Eso qué es? Que existe un subconjunto de este estilo que cumple 3 condiciones, que son los elementos entre ellos son ortogonales, que podemos conseguir que todos los elementos tengan norma 1 y la completitud, es decir, que las combinaciones lineales son densas en el espacio. Por ejemplo, en el caso que había aportado antes, para el espacio de Hilbert dado por las funciones de cuadrado integrable entre 0 y 1, el ejemplo anterior sería una base ortonormal. Comprobar que la completitud en este caso es bastante difícil. Entonces, ahora nos planteamos, el principal problema de las bases es la flexibilidad. Las condiciones de una base son tan fuertes que hace que si la modificamos ligeramente o le quitamos algún elemento pierda la propiedad de ser base, o que no podemos construir bases con algunas propiedades especiales. Las bases se caracterizan principalmente en que en la propiedad de reconstrucción, es decir, que dado un elemento, yo lo puedo reconstruir de forma única con unos coeficientes a sub k, como una combinación lineal en caso de dimensión finita, en el caso de finito, o como una serie en el caso infinito. Entonces ahora nos preguntamos, ¿es realmente necesaria la unicidad de la reconstrucción? Vamos a ver un ejemplo. Si consideramos la base ortonormal con la cual he estado hablando en el espacio de Hilbert y a ella le definimos el siguiente producto escalar, entonces podemos tomar un subintervalo propio de 0, 1 e identificar este espacio como un subespacio de las funciones de cuadrado integrable en todo 0, 1, donde las funciones serían 0 en lo que no es el intervalo i, ¿vale? Entonces, una función en este espacio estará identificada con una función en el espacio más grande.
que cumple que, si como tenemos esto como una base, se puede reconstruir cualquier elemento del espacio grande. ¿De acuerdo? Ahora, también se cumple que la función pertenece al espacio pequeño. Por tanto, esta reconstrucción también sirve para el más pequeño. Pero ahora nos vamos a dar cuenta que estos elementos no van a ser una base para el espacio pequeño. Es decir, si definimos la siguiente función en todo el espacio grande, que será la función propiamente dicha en el pequeño y luego la extendemos 1 en el grande, se cumple que, como pertenece al grande, existe una reconstrucción por los elementos de la base. Por tanto, pero si la restringimos al intervalo, la reconstrucción también es válida para esto. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos una reconstrucción de f con unos términos diferentes. Por tanto, obtenemos dos reconstrucciones diferentes de la función f en este intervalo, debido a que los coeficientes no tienen por qué ser iguales. Entonces, para acabar de recopilar todo, se sabe que en un espacio de dimensión finita, V, toda familia de vectores que reconstruye todos los elementos de V tiene una base dentro. Pero sin embargo, en un espacio dimensional de infinito dimensional de Hilbert, la situación es diferente. Es decir, lo que podemos es encontrar familias tales que existen coeficientes reconstruyendo cualquier elemento, pero que sin embargo no tienen ninguna subsucesión tal que dentro de esa familia sea una base. Por lo tanto, este es otro argumento para buscar una generalización del concepto de base. Es por eso que vamos a introducir el concepto de frame. Consideramos ahora, primero en dimensión finita, el concepto de frame. En este caso se pueden considerar como bases a las cuales les hemos añadido elementos. ¿Vale? ¿Cómo se define? Pues que dada una familia numerable de elementos del espacio vectorial de dimensión finita, decimos que es un frame si existen dos constantes, A y B, tales que se cumple la siguiente desigualdad. Observar que he dicho que sea una familia numerable, es decir, puede ser tanto una familia finita como una familia infinita numerable. Puede que no tuviese a lo mejor sentido en ciertas aplicaciones, pero que podemos considerar también familias numerables. Entonces se cumple el siguiente teorema, que una familia de elementos será un frame si solo si el span o la envoltura es todo el espacio V. Y ahora esto pues lo podemos extender a dimensión infinita. Bueno, primero vamos a ver un ejemplo de cómo sería un frame en dimensión finita. En concreto, si consideramos estos elementos una base ortonormal de un espacio vectorial V de dimensión 2, podemos definir como el frame dado por los tres elementos F1, F2 y F3, definidos de la siguiente forma. Y se cumple que cualquier elemento del espacio vectorial V se puede reconstruir de esta forma. Entonces ahora, como estaba diciendo, podemos extender este concepto a espacios de dimensión infinita. En concreto, un espacio de Hilbert también. Entonces definimos dada una sucesión de elementos en un espacio de Hilbert, diremos que es un frame si se cumple la misma condición en la misma desigualdad. Este concepto fue introducido en 1952 por Duffin y Sheffer porque lo utilizaban para el estudio de las series de Fourier no armónicas. ¿Qué quiere decir esto? Son sucesiones de este tipo donde estos pueden ser una familia de números reales y complejos. También Daubechies, Grossman y Meyer trabajaron más tarde estudiando este mismo concepto, pero para bases wavelets, donde pretendían obtener la reconstrucción de funciones de L2 de todo el espacio real. Este concepto también fue caracterizado por Kazasa y Grothendieck en el 85 y más tarde por Carando, Lasalle y Smithberg en 2009 para espacios de Banach. Y actualmente estamos trabajando, mis tres tutores y yo, Bonet, Fernández y Galvis y yo, extendiendo esto para el caso de los espacios de Frechet y localmente convexos. Para ver cómo trabaja, para darle una estructura, definimos los siguientes operadores que nos permitirán obtener la fórmula de reconstrucción para el frame siguiente. Entonces, definimos el operador de síntesis como, dada una sucesión de elementos, el elemento que se obtiene al añadirle los coeficientes de dicha sucesión. Por otro lado, definimos el operador de análisis como, dado un elemento, los coeficientes que se obtienen al aplicar sobre el frame. Si componemos los dos operadores, obtenemos un nuevo operador S, que se llama operador frame,
que lo que nos da es, para un elemento, nos da otro elemento diferente, con los siguientes coeficientes. Todo esto lo utilizamos porque definiremos, ahora nos interesa definir la reconstrucción para cualquier elemento X. Entonces, si esto es un frame, ¿qué era? Definiremos el frame dual como este de aquí, que nos permitirá reconstruir cualquier elemento del espacio. Por eso, dado un frame, se cumple que, con operador de frame S, se cumple que cualquier elemento se puede reconstruir de cualquiera de estas dos formas. Entonces, vamos a ver ahora algunas aplicaciones de los frames. Un momento que va un poco de agua. Los frames. Vale. Como cualquier concepto matemático, a veces se busca aplicarlo en algún concepto y se aplica también en transmisión de señales. Es decir, cuando quieres enviar un paquete de información de un emisor a un receptor, lo que se envían los paquetes normalmente con relación entre los elementos para ver si al enviar dichos paquetes la señal ha llegado bien. Tú puedes poner algunas variables que relacionan los paquetes que quieres enviar y puedes saber si han llegado bien. ¿Qué pasa? Que si tú no pones una relación entre dichos elementos, puede ser que si se pierde algún elemento del total no puedas reconstruirlo. Entonces, para ello es interesante que pongamos una especie de... Para esto utilizaríamos los frames, es decir, se puede modelizar los paquetes como coeficientes de los frames y obtendríamos que de forma a ver si se podría reconstruir un elemento en caso de perder la información. Por ello, si tenemos un emisor y un receptor y el emisor conoce un frame y el receptor conoce el frame dual, se podría enviarle el emisor al receptor los coeficientes y podríamos reconstruir cualquier elemento de la siguiente forma. Pero ¿qué pasa? Que no siempre las señales llegan correctamente. Es decir, que puede pasar que el emisor envíe unos coeficientes perturbados por alguna señal y entonces cuando intentamos reconstruir el elemento X se nos reconstruye tanto el elemento como un error. Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que los elementos estos fueran una base y no fueran un frame? Pues que toda contribución del error haría que el error fuera más grande, es decir, porque a mayor coeficientes de aquí obtendríamos que la señal X vendría perturbada de mayor forma. ¿Qué podría pasar? Que si en vez de ser una base fuera un frame, podría pasar que al aplicar S incluso se cancelaran estos elementos, ¿vale? Pero vamos a aplicarle un modelo estadístico, es decir, si tenemos realmente los coeficientes del frame más una perturbación de los mismos en un espacio vectorial n de dimensión finita, con el número de elementos m mayor que el espacio, y consideramos los eta sub k son variables aleatorias de media cero y varianza sigma cuadrado, que no están relacionadas entre ellos, entonces la señal recibida vendrá dada por la señal original más un error, ¿no? Se define el error cuadrático medio como la esperanza de la norma de este error al cuadrado, que en este caso vendría dado por la siguiente fórmula. Y se cumple el siguiente teorema, que de entre todos los frames del espacio vectorial, el que tiene error cuadrático mínimo es aquel que viene definido porque las constantes A y B que definían el frame anteriormente son iguales. Es más, en ese caso se cumple que el error cuadrático medio viene dado por la siguiente fórmula. Observar que n era la dimensión del espacio y m el número de elementos que tenía el frame. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Que a mayor número de elementos en un frame se cumple que el error cuadrático medio va a ser menor, porque tendremos un m más grande que hará que sea más pequeño. Es decir, que a mayor contribución, menor error. Pero ¿qué pasa en el caso de que tengamos un frame en dimensión infinita? Es decir, que tenga infinitos elementos. Pues aquí podríamos hacer dos cosas. Podríamos o truncarlo en cierto momento, con lo cual
ya tendríamos un error porque no se reconstruiría al completo, o estudiar este mismo concepto para espacios de dimensión infinita y infinitos elementos, en el cual lo que obtenemos sería una cota del error cuadrático medio. Entonces, los frames no solo se aplican para enviar señales, sino también para la teoría de muestreo y para el análisis tiempo-frecuencia, en particular en aplicaciones en filtrado y procesado de imágenes y señales. Es por eso que os decía que tenía que relación en fotogramas y en marcos de fotos. En particular, en transformadas de Fourier en ventanadas, es decir, son representaciones que nos proporcionan simultáneo tiempo y frecuencia de una señal y que nos aporta condiciones para la estabilidad y la completitud de la representación. También se aplica en las wavelets, construyen para muestrear parámetros con tiempo y escala de una transformada wavelet continua. Pero es que esto en realidad se está trabajando actualmente, porque el día 28 de febrero pude descargar un artículo en el cual trabajaban gente de la Universidad de Maryland que hablaban de los frames y que, como podéis ver, aquí está la definición de frame que os había dado antes, y que no solo eso, sino que este artículo refería a otro de Terence Tao, que para todos los matemáticos saben que es alguien que participó en las Olimpiadas Matemáticas 3 veces a sus 10, 11 y 12 años, con bronce, plata y oro en las internacionales, y que tiene un doctorado a los 20, y que es medalla Fields, por supuesto. Entonces, esto está ahora mismo, se están trabajando ahora mismo y además con aplicaciones, como podéis ver. Entonces, ¿cuáles son nuestros avances en frames? Pues si consideramos un espacio E normalmente como un espacio de funciones holomorfas en el disco, infinitamente continuas en el 0,1, que nosotros los llamamos espacios localmente convexos o espacios de Frechet, se cumple que, dada una sucesión de elementos en el espacio E y una sucesión de elementos en el dual, decimos que el par este es un Schauder frame si se cumple la fórmula de construcción para cualquier elemento X y que dicha fórmula converge para todo elemento. Entonces, ¿qué resultados hemos obtenido? Pues hemos caracterizado en qué condiciones un espacio E admite un Schauder frame. También estudiado la existencia y las propiedades de Schauder frames en los espacios duales, donde hemos obtenido teoremas de caracterización de las propiedades en los espacios duales. También en qué condiciones, al perturbar una sucesión, los elementos de la sucesión de un Schauder frame, podemos conseguir que mantenga dicha condición. Es decir, que hemos obtenido que si quitamos algún elemento del Schauder frame, en qué condiciones podemos encontrar otros que mantengan la propiedad de Schauder frame. Y por último, también hemos estudiado los Schauder frame incondicionales, es decir, aquellos en que estudiamos la convergencia de la fórmula de reconstrucción de forma incondicional. Un ejemplo vendría dado por Leontiev en los 70, que considerando el disco complejo unitario en C, entonces existe una sucesión de elementos tales que cualquier función se puede reconstruir de la siguiente forma, donde la convergencia es uniforme sobre los conjuntos compactos. Pero la sucesión esta de aquí no es única, por tanto no tenemos una base. Pero sin embargo, más tarde, Koroveinik y Melikov probaron que en el caso del disco se pueden obtener sucesiones de elementos, de coeficientes que dependan continuamente de la función f. Por tanto, estaríamos en un ejemplo de Schauder frame. Se cumple además que ningún sistema de exponenciales, como los que presentábamos antes, puede ser una base de este espacio, pero sin embargo existe un teorema que, dado un operador de extensión de el espacio de funciones a todo R, se cumple que existen sucesiones de esta forma tales que este par es un Schauder frame para C infinito de K. ¿Cómo se construye? Pues dado nuestro conjunto compacto K, lo que hacemos es definir una caja tal que incluya al conjunto compacto K y definimos luego una función tal que la función valga 1 alrededor de este cubo y los coeficientes
Los coeficientes A sub j serán los coeficientes de Fourier de la función definida de la siguiente forma. En ese caso, lo que tendríamos sería un shadow frame para dichos coeficientes, y la existencia de este operador de extensión depende del compacto. Por ejemplo, si tenemos el caso de una función definida entre 1/4 y 3/4 que viene definida de esta forma, si observáis, podemos extender de 0 a 1 de muchas formas diferentes. Es decir, por ejemplo, así. Entonces, cada forma diferente nos daría unos coeficientes de Fourier diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso de R2, es posible que no exista dicho operador de extensión, porque esto depende de la convexidad del conjunto compacto. Por ejemplo, si tenemos un conjunto compacto en R2 definido de esta forma, donde esta curva viene dada por la siguiente fórmula, no existe ningún operador de extensión y no podemos saber si existe el frame. Y bueno, esto pertenece a un preprint que tenemos hecho, el libro introductorio, y está relacionado también con unos apuntes del máster de InvestMath que impartió Antonio Galvis. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Dime. Has comentado que cuando transmites la información, Sí. Si lo he entendido bien, tú dices que si hay algún fallo, como un ruido añadido, Sí. mediante la base, tú puedes identificar el fallo, ¿no? Y eliminarlo, ¿sí? No. En caso de que fuera una base, se produce ya un error que además viene acotado por esta desigualdad. Es decir, en caso de que los coeficientes no fueran un frame, sino que fuera una base, este error, si hay una perturbación, ya tenemos un error acotado por esto. Pero en caso de que en vez de ser una base fuera un frame, puede pasar que tenga un núcleo no trivial. El frame tiene un núcleo no trivial, por tanto puede pasar que dicha perturbación incluso se anule. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sí, porque yo lo que estaba pensando es ya no es en una perturbación añadida, sino en pérdida de información. Claro. Es lo que estábamos comentando, que el problema de las bases es que no tienen flexibilidad en ese sentido. Si tú pierdes un elemento de la base, se pierde el concepto de base. Quiero decir, se pierde la propiedad de ser base. Entonces, es lo que te comentaba al principio, que cuando transmites información, es bueno que haya una redundancia, es decir, que por ejemplo controles la energía de la señal o algo así, por saber si ha llegado toda la información. Sí. Si fueras de mis alumnos de la Politécnica, sí, si no. ¿Una pregunta más? Bien, pues vamos a sacarme que estará la mesa. Ay, pero vuelve ahora a Gracias. Tenemos a Alfred Perisman Guillot en el centro, que es el coordinador del programa de doctorado. Es el doctorado interuniversitario entre la Universidad de Valencia y la Politécnica de Valencia, ¿no? Que es el director también del máster de InvestMath, ¿o no? No, director no. Vale. Bueno, pues es profesor también en la Universidad Politécnica de Valencia y es director del Departamento de Matemática Aplicada. Haz deberes en la tabarra que te donan. Vale, y después contamos con 4 alumnos que están estudiando ahora el doctorado o van a empezar a estudiarlo. Entonces vosotros os podéis lanzar un poco las preguntas que queráis. Yo os los presento para que sepáis cada uno en qué terreno se está moviendo
Podéis preguntar, pues la idea es sobre becas o a lo mejor de cara a cada uno está más o menos en un departamento, pero vamos, lo que se os ocurra. Vale, bueno, primero tenemos a Juanmi, que ya os lo han presentado antes, él es licenciado en matemáticas, hizo el máster INVESMAT y empezó con una beca Valí+D, que es una beca que da la Generalitat Valenciana. Luego le concedieron una beca FPU y la cambió. Entonces ahora está con una beca FPU, estudia el doctorado, está en el Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, que está en la Universidad Politécnica, el edificio este de los cubos de colorines. Tiene de directora a José Bonet, Carmina Fernández y Antonio Galvis. Después tenemos a Isia Zaplana, él es licenciado en matemáticas, pero se licenció en Murcia. También ha hecho aquí el máster INVESMAT, lo está haciendo este año y le han concedido una FPI y se va a ir a Barcelona a hacer el doctorado en robótica. Su director es Luis Bassañer y el director de hecho es ingeniero industrial, no es matemático. Vale, a la izquierda de Alfred tenemos a Abel Folk. Abel Folk es licenciado en matemáticas y estadística. Él hizo el máster en planificación y gestión de procesos empresariales y estudia el doctorado en el Departamento de Estadística e Investigación Operativa aplicadas a la calidad en la UPV. Vale. Su tutor es Alberto Ferrer, que es ingeniero agrónomo. Él investiga en el campo de la biología de sistemas y análisis estadístico con un grupo de ingeniería estadística multivariante y tiene una FPI también allá en la Politécnica, ¿no? Y estás con biólogos y multidisciplinar, vale. Y por último tenemos a Rubén Amorós. Él es licenciado en estadística y él hizo el máster en didáctica de la matemática, pero está haciendo el doctorado en estadística. Está aquí en la Universidad de Valencia con David Conesa y no tiene ninguna beca. O sea que no está prohibido hacer el doctorado sin beca, simplemente más difícil. Así que bueno, ahora si alguien ya tiene alguna pregunta para alguno en concreto o para todos en general. ¿Itali? ¿Por qué no tiene beca? Sí. ¿Tengo que ir pasando el micro a la gente? No, este funciona. ¿Se me escucha bien? Vale. Bueno, ¿por qué no tengo beca? Lo primero deciros que yo soy un experto en que me rechacen becas. He pedido varias, de hecho, para diversos tipos de becas. Pedí primero una FPI para hacer estadística en Murcia sobre pececitos y tal. Quedé el segundo. La que quedó la primera ahora es amiga mía, ¿vale? O sea, no le guardo rencor y tal. Estas cosas pasan, nos pueden denegar becas, por eso tenéis que pedir hacia muchos sitios. La segunda vez que pedí una beca para didáctica, para Granada, quedé el segundo. Nada, se lo dieron a una chica que creo que era granadina. El hecho de que te conozca la gente a dónde vas a ir, si es un proyecto en concreto, al fin y al cabo acaba ayudando, no tanto porque te favorezcan de forma directa, sino porque hay algunas veces que las FPIs tienen algunos requisitos que, bueno, que a veces se conforman un poquito para ciertos perfiles, y cierta gente que ya ha empezado a trabajar con ciertas personas tiene unos perfiles más adecuados a ciertos trabajos. No sé si me he explicado. Simplemente, si tú ya estás trabajando con un profesor, tú ya habrás aprendido a utilizar los programas que el profesor quiere que se utilicen. Ya habrás hecho algunos cursillos que el profesor requiere que se hagan para hacer eso. Con lo cual, muchas veces, para empezar para obtener alguna beca FPI, pues es recomendable ya haber estado trabajando con esa persona. Simplemente porque sabes, ya has estado trabajando los requisitos que se requieren. Después de ello, yo huí un poquito de la investigación, me fui hacia la docencia, estuve dando clases en la universidad privada, también di un poco de clases en secundaria, me fui a hacer el máster en didáctica y después volví. Cuando volví, ya era el último año que podía pedir becas, porque existen un número de años, creo que son 3 años, a partir de que acabaste la licenciatura,
para poder pedir las becas más importantes, FPI, FPU, Vali +D, la beca de la universidad. Con lo cual, esta era mi última oportunidad. Pedí dos, la de la universidad y la de la Generalitat. Y bueno, ahí ya fue un poco culpa mía. Me denegaron una porque unos papeles en teoría no los había presentado bien. La cuestión es que no me di cuenta de las fechas no me di cuenta cuando publicaron los admitidos provisionales, con lo cual no pude rectificar y me tiraron fuera. Para la otra beca me pasó algo parecido. En esa sí que estaba mirando todos los días, miraba la página web equivocada. Sí, tenéis que tener algo muy en cuenta cuando pidáis becas. Pedir becas es peor que buscar el santo grial. Tenéis que buscar un montón de cosas, presentar un montón de papeles y después estar muy atentos de cuándo, cómo y dónde se publican las cosas, porque no os avisa nadie de nada. Ni cuándo se publican las becas, ni cuándo se resuelven, ni cuándo tenéis que arreglar papeles si algún papel no lo habéis presentado bien, que seguro que algún papel no presentaréis bien. Con lo cual tenéis que estar muy atentos, porque si no os pasará lo que me ha pasado a mí y tendréis que buscaros la vida por otros medios, como estoy haciendo yo, que pues ahora estamos unos compañeros y yo montándonos una consultoría estadística para poder vivir de ello. Nada, ¿algo más que aclarar? Pues eso. Bueno. Mi pregunta es sobre becas internacionales. ¿Aquí está contemplado el tema de becas internacionales o solo a nivel de España? En general. Vamos a ver, a nivel internacional hay, de hecho yo recomiendo que la gente mire fuera también. Muchas veces pueden ser, por ejemplo, vinculadas a proyectos europeos, ¿vale? Incluso hay, digamos, lo que se llaman las llamadas dentro del programa Marie Curie, a nivel de postdoc también hay, pero predoc también, y entonces son más que becas, son sobre todo contratos, generalmente suelen ser contratos, y lo que está buscando actualmente la financiación europea es sobre todo aquellas que tengan que ver con transferencia en la empresa. Es decir, normalmente muchos de estos doctorados, estos contratos para hacer el doctorado, etcétera, piden que de alguna manera te involucres durante un tiempo en la empresa, es decir, tengas parte en una institución académica que es la que al final te va a expedir el título de doctor, pero a su vez pases un tiempo trabajando y formándote también en las empresas que formen parte del partenariado, porque normalmente esto es un consorcio, ¿no?, donde hay partners, y está el partner que es una empresa Siemens en Alemania, la Universidad Politécnica de Valencia aquí, la Universidad en Italia Politécnica de Milán, por ejemplo, etcétera, y entonces de alguna forma pues tienes que, pongamos 3-4 años, lo que sea, en lo que se ha establecido en eso, y bueno, pues esas son las oportunidades que existen hoy en día, pero hay que buscar a través de esos proyectos europeos. Y luego, por otra parte, pues bueno, oportunidades hay también ya fuera de la Comunidad Europea, pues Estados Unidos, etcétera, pero desde luego hay que mirar. También hay programas internacionales. De hecho, recientemente recuerdo uno que teníamos en la Politécnica que nos pidieron que si habían candidatos, pues se llamaba TI o algo así, en el cual participaban distintas universidades estadounidenses. La Politécnica de Valencia era la coordinadora y habían alguna otra más, creo recordar, europea, y bueno, pues habían becas tanto de incorporarse profesorado, doctor, estudiantes de doctorado de aquí para allá como de allá para aquí, ¿vale? Es decir, que situaciones pero eso, lo mejor que, si son becas a nivel internacional, lo mejor es que en las oficinas normalmente que suelen haber de internacional, de acción internacional, etcétera, en vuestras respectivas universidades, que preguntéis, porque ellos suelen tener información sobre ese tipo de cosas, ¿vale? Y luego lo que son ya cosas mucho más concretas, como lo que os decía al principio, de becas contrato asociadas a proyectos de estos europeos, ahí ya sí que la búsqueda tiene que ir probablemente por otra vía. No sé si en internacionales lo podrían saber, pero que más pues bueno, quizá la propia página web de las ayudas de Marie Curie, de la Unión Europea, etcétera, pues a lo mejor encontrar ahí es más específico quizá.
¿Sabe de alguien o algún alumno de aquí de Valencia que haya optado? Es que hay una beca que había mirado yo, pero no he encontrado mucha información. Es la beca Monbusho para estudiar el doctorado en Japón. ¿Hay alguien por aquí que sepa de tal, que haya ido algún alumno valenciano? El nombre ese de la Monbusho no lo conozco, pero sí que os puedo decir que ayer justo, que hacía el segundo aniversario de lo del problema este que tuvieron en Japón del tsunami, nos llegaron, porque el año pasado también nos ha llegado, una convocatoria de becas para irse a Japón. ¿Vale? Nos ha llegado esa información. Bueno, si alguien está... lo que pasa es que ahí hay una serie de profesorado en matemáticas, hay una serie de temáticas en las cuales ellos pueden dirigir tesis, etcétera. Y bueno, pues eso hay. No recuerdo que fuera con ese nombre, pero era en Tokio en particular, y además era, pues bueno, iban de todo, iban de parte de matemáticas, de informática, de ingeniería, etcétera, pero hay muchos temas que son interdisciplinares y que con lo cual permiten en un principio que un estudiante de matemáticas se pueda poner a hacer una tesis en un tema de estos interdisciplinares, que gaste herramientas matemáticas también. Vamos, que información ahora mismo lo recuerdo porque ayer justo nos enviaron de esta llamada de becas en Japón. No, podríeu aclarar, perquè jo no sé... Al menos les de FPI y FPU, perquè esteu dient, jo no sé si ells saben quina és la diferència. Bueno, lo comento yo mismo. La cuestión está en que FPU es competencia, digamos, a nivel de... no están asociadas a ningún proyecto, es decir, se convocan y entonces a nivel nacional, y esas becas FPU pues luego se evalúan, digamos, por áreas temáticas y se ordenan por expediente, y entonces en función de si tienen dedicadas pues tantas becas para matemáticas, pues luego me evalúan y nos llega hasta aquí, cortan, y entonces aquí este es el mejor expediente y cortamos hasta aquí, y eso sería, digamos, la llamada, digamos, nacional para las becas FPU, ¿no? Y las FPI, esas van asociadas a proyectos nacionales, es decir, a proyectos de investigación que entonces... cuando el investigador en su día había hecho la solicitud de ese proyecto al ministerio, si le concedieron alguna beca, entonces en el momento en que puede hacer la llamada, digamos, está toda la colección de esas becas que son FPI y que están asociadas a proyectos. Es decir, que entonces la solicitud no va al ministerio, sino que quienes van a evaluarlo, en este caso, bajo unos criterios, unas normas genéricas que se tienen que ajustar, son los investigadores principales de los respectivos proyectos. Y todos son becas muy encaminadas a proyectos concretos. Es decir, son becas, las FPI, que van encaminadas a incorporarse a un proyecto que ya está concedido por el ministerio, es un proyecto de investigación concreto y la temática está ya plenamente definida, ¿no? Jo, si no vos importa, volia afegir que... Perdón. Sí, también Juanmi, por ejemplo, tuvo una Vali más D y ahora tiene una FPU. Yo tengo ahora una Vali más D, pedí la FPU y no me la dieron. Entonces la diferencia, yo en la FPI no me meto porque eso va un poco aparte, pero por lo menos la diferencia entre la Vali más D, que es una que pides a la Generalitat, y la FPU, que pides al Ministerio, es la forma de evaluarte. En la de la Generalitat, tu expediente cuenta un 80%, o sea, tú les envías tu expediente y eso es lo único que les cuenta básicamente, y luego el otro 20% te lo hacen en una entrevista personal. Mientras que en la FPU cuenta tu expediente, cuenta el expediente de tu tutor, pero básicamente los últimos 5 años que ha tenido investigación, cuenta el grupo de investigación en el que estás. O sea, te valoran bastantes más cosas, cuentan el proyecto que vas a hacer, te puntúan en muchos más campos que solo las notas que has sacado en la carrera o en el máster. Mientras que en la de la Generalitat a lo mejor puede ser más fácil entrar por expediente, no sé, la diferencia. Te queda mencionar la de la universidad. ¿Las 5 segles? Las dos, y la de la Politécnica también. Es que yo de las de la universidad yo no las pedí, entonces sinceramente no tengo ni idea. Sino que al fin y al cabo tienen... No, que al fin y al cabo, sin que estén asociadas a un proyecto, una persona puede optar a la del Ministerio, la FPU, a la Generalitat, que es la Vali más D, o a las 5 segles en esta universidad y las FPI en la otra. Entonces tenéis opción a
a varios tipos de beca, en caso de que deneguen alguna. Podrías comentar que tú de hecho te cambiaste. Yo me cambié, pero de la Generalitat a la de la FPU, porque la Generalitat eran 3 años y la de la FPU, la del Ministerio, eran 4 años. Entonces, por eso me cambié. Yo quería comentar también otro ejemplo, que en mi despacho hay un chico italiano que se vino aquí a España con una beca de 4 años, pero que él está en la universidad, pero que le paga Shell, la petroquímica, que es un ejemplo de empresas que a través de la universidad pues proponen proyectos y lo más interesante es que a lo mejor estás 4 años trabajando para una empresa de estas importantes que tienen departamentos de investigación y son tremendamente multidisciplinares. Y cuando acabas la beca, lo más fácil es que te contraten, porque te han estado vigilando durante esos 4 años, has hecho cosas para ellos, te conocen, y es una buena forma para entrar en una empresa importante desde el punto de vista de la investigación. O sea que tenemos que quitarnos un poco de la cabeza eso de acabo la carrera y la única forma de entrar en una empresa es hacer una entrevista y no, se pueden empezar a investigar y después torcer el camino y acabar en empresa, en grupos de investigación importantes. Otra pregunta. Espera, quería yo comentar también otro posible camino. No es el mío, pero es el de gente que conozco. Si queréis hacer el doctorado porque os gusta la investigación o porque queréis acabar en la universidad, que es otro camino distinto al de querer entrar en la empresa, y no conseguís o consideráis que vuestro camino no es el de las becas, existe una serie de gente que está en centros de investigación, que pueden ser públicos o privados, y que están trabajando a la vez que están haciendo el doctorado. Yo estuve trabajando en el Centro Superior de Investigación en Salud Pública. Es el edificio este blanco que hay en la entrada norte de Valencia, que se cayó la cafetería cuando la estaban construyendo. Muy bien, pues ahí hay un montón de gente que está investigando, pagando, o sea, cobrando un sueldo, no es una beca, sino que es un sueldo por su investigación y aparte, pues, parte cosas que está investigando y parte tiempo que le dedica en casa, pues también está haciendo el doctorado. Deciros también que sí que es verdad que normalmente esos doctorados suelen alargarse un poquito más en el tiempo. O sea, que es otra opción que podéis hacer. ¿Alguna pregunta? Tenía una cosa que ha comentado también Rubén. De la Caixa, también lo había dicho antes, recientemente han salido también unas becas, lo que pasa es que están restringidas solamente a aquellos programas de doctorado con mención de excelencia. Eso es un detalle que cabe comentar, es decir, el que entréis en un programa con mención de excelencia es muy importante, primero porque en algunos casos algunas becas solamente, como esta de la Caixa, solamente es para gente que está haciendo el doctorado en un programa con mención de excelencia, ¿vale? Con lo cual, y hay otros, por ejemplo las becas FPU, que no es que te lo restrinjan, pero te dan una valoración extra. Es decir, el hecho de estar en un programa con mención de excelencia te va a dar unos puntos extra que son ciertamente muchas veces lo importante para a la hora de decidir ese puntillo que te puede hacer falta para tener la beca, que a lo mejor no la hubieras tenido si no hubiera sido en un programa con mención de excelencia, ¿vale? Eso es una cosa que, bueno, si queréis ya os comento después con más detalle de los programas con mención de excelencia, pero vamos, por lo menos para que lo sepáis, que es una cuestión muy a tener en cuenta. Cógete, te parto. Si no te pasa esto. Bueno, yo un comentario que quiero hacer es que conseguir una beca no es siempre muy fácil. Como ya ha comentado también Rubén, a veces tardan unos cuantos años en conseguir una. Entonces, si de verdad uno quiere dedicarse a la investigación, quizás conviene también eso, tener claro el objetivo, tener clara la motivación y ponerse quizás a investigar al principio sin ningún tipo de beca, a la espera de que salga una convocatoria o a la espera de que se resuelva la convocatoria o a la espera de pedir otra porque esta me la han denegado. Entonces, claro, si uno, aquí se está hablando mucho de becas porque obviamente es lo que interesa, hay que tener cierta financiación para poder hacer un doctorado, pero si uno simplemente se centra en las becas, pues puede pasar de que pasan los años, uno no consigue becas, sobre todo ahora que están tan mal las cosas, y no termina haciendo quizás el doctorado si es lo que le gusta. Entonces quizás también hacer un poco llamada de atención de que si de verdad uno quiere investigar, pues hay que estar unos meses, como muy poco, o a lo mejor unos años incluso, pues sin ningún tipo de financiación, y que bueno, eso tampoco está mal, porque al final si es uno lo que quiere, pues tiene que hacer un cierto sacrificio. Entonces bueno, pues tenerlo en cuenta también.
Yo, si nadie pregunta, tenía una pregunta para los que estáis haciendo, habéis hecho distintos másters. Por ejemplo, tú has hecho uno de didáctica, pero estás en estadística. Tú estás haciendo el INVESMAT, pero te vas a ir a Barcelona a trabajar en robótica. ¿Os ha servido, habéis visto que realmente el máster salva el hueco que hay entre cuando terminas la carrera y cuando empiezas el doctorado? ¿Habéis encontrado que habéis tenido que trabajar mucho vosotros aparte? Tú, por ejemplo, has seguido un camino totalmente distinto. Bueno, creo que didáctica te haya servido, o no lo sé. Que si podíais comentar un poquillo vuestra experiencia. Yo en mi caso, por ejemplo, el máster que hice iba más orientado a empresa y ahora he acabado en investigación, pero realmente mientras hacía el máster sí que se me proporcionaron una serie de herramientas que me sirvieron, por ejemplo, en las prácticas de empresa, porque en general todos los másters suelen tener este tipo de prácticas y es un buen movimiento para acercarte al mundo empresarial mientras te vas al mismo tiempo nutriendo de conocimientos. Y la verdad es que una vez que acabas y tienes un máster, pues ahora está más bien visto. Está claro que hay másters y másters, pero en mi caso, incluso para lo que estoy haciendo ahora, que es un poco relacionado con la biología de sistemas, el máster que hice sí que me proporciona herramientas a nivel teórico y computacional que estoy utilizando. Y el máster era orientado a empresa. O sea que podéis hacer un máster y después coger varios caminos y os puede servir en varios aspectos. Si queréis. Con respecto al máster de INVESMAT, bueno, pues decir que hay dos ópticas distintas de tomar, por ejemplo, este máster en concreto y quizás cualquier máster de investigación en matemáticas que pueda haber en cualquier universidad. Una es la perspectiva del que ya tiene claro en qué quiere investigar, porque durante la carrera ha tenido oportunidad de meterse en algún grupo o hacer pequeñas cosillas, etcétera, en cuyo caso ese máster, pues bueno, tiene asignaturas que te interesan porque están relacionadas con tu temática y asignaturas que no tienen nada que ver y que por tanto, pues obviamente no te interesan tanto. Bueno, un máster es una condición necesaria para acceder a los programas de doctorado hoy en día, sobre todo en matemáticas, entonces hay que hacerlo, pero sobre todo te ayuda porque la tesis de fin de máster la puedes ya orientar en aquello en lo que quieres trabajar, con lo cual es como una pequeña introducción a la investigación que yo creo que es muy buena y necesaria si uno ya tiene claro lo que quiere investigar. Y en caso de que quiera investigar pero no tenga claro en qué, pues obviamente el máster le ayuda a saber a qué área dedicarse, porque son como un conjunto de asignaturas representativas de las distintas áreas de conocimiento de las matemáticas, le dan un poco la perspectiva de qué es lo que se investiga en cada una de esas áreas y uno ya luego puede elegir a qué dedicarse y aprovechar también la tesis de fin de máster para meterse un poco en investigación, con lo cual sirve en cierto sentido para hacer un doctorado. En este caso, este máster concreto pues está orientado sobre todo a eso. Bueno, como ha dicho Carmen, yo hice el máster en didáctica porque, bueno, yo la verdad es que siempre he viajado mucho en mi opinión de cuál quiero que sea mi futuro, que eso es algo que está muy bien, quiero decir, no porque estéis a final de carrera ya está vuestra vida decidida. Yo sigo decidiéndola día a día, o sea que podéis cambiar de opinión y tenéis herramientas para hacerlo. La primera herramienta obviamente es el máster, que conforme está ahora planteada las cosas, después de acabar la carrera tenéis una nueva oportunidad de decidir qué es lo que queréis hacer. A lo mejor lo que habéis estudiado en la carrera os habéis dado cuenta de que no es exactamente lo vuestro. Pues desde matemáticas os podéis tirar a la investigación operativa, que es pues optimizar rutas o optimizar empaquetamientos. Yo no lo conozco tanto. Sí, esas son buenas temáticas. Vale. Os podéis tirar a la estadística, que también, o sea, está el máster de investigación operativa, está el máster de bioestadística, que os puede pues tirar para investigación más en salud, no necesariamente, porque el máster de bioestadística os da acceso a otros tipos de estadística para cualquier otro campo, lo que pasa es que se especializa un poco. Podéis centraros, ya estáis decididos de que queréis hacer investigación matemática, teórica o aplicada, podéis ir al INVESMAT, el cual pues eso, os da un amplio abanico de posibles caminos. Podéis decidir que lo que os gusta es más la enseñanza y tirar a el máster de didáctica, especialidad matemáticas o incluso especialidad ciencias si resulta que queréis dedicaros a algo que no sea tan teórico o tan puro como las matemáticas. Podéis elegir
Bueno, y a partir de ahí podéis investigar y buscar otra serie de másters que a lo mejor no se parecen mucho a las matemáticas. Podéis tiraros por economía, podéis tiraros por algo que tenga más que ver con la ingeniería. Da igual, tenéis una nueva oportunidad para decidir qué queréis hacer con vuestra vida. Aprovechadla. Y después de eso, si decidís que queréis hacer el doctorado, aún tenéis otra oportunidad. Ojo, cuidado, ahí ya hay más restricciones. Normalmente los doctorados tienen una restricción de tener una serie de másters de procedencia o tener experiencia investigadora. Yo efectivamente he podido entrar en el máster de estadística porque yo, antes de empezar a hacer el máster de didáctica incluso, yo ya estuve investigando en estadística. Trabajé aquí en la universidad como técnico de investigación. De vez en cuando van saliendo plazas, o sea que podéis echar un vistazo porque a lo mejor alguna podéis caer. Y también estuve allí donde os dije, con lo cual yo ya tenía una experiencia investigadora, con lo cual me acreditaron la entrada al doctorado. De todas formas, sobre todo, la cuestión es que tengáis el interés y que habléis con los profesores. Si un profesor ve que tenéis interés y ve que realmente tenéis suficientes capacidades para hacer un doctorado, si se lo pedís, pues puede esforzarse porque la burocracia se adapte un poquito a vuestra situación. Con lo cual yo lo primero que os recomiendo es eso, que busquéis lo que realmente os gusta y no necesariamente el camino que se supone que tenéis preestablecido, porque tenéis muchas más posibilidades de las que en principio puede ser que tengáis. Comentario a eso, y aunque quizás se saca un poco de la temática que es centrada sobre todo en el doctorado, el primer paso siempre es elegir un máster, y la verdad es que los matemáticos en eso tenemos una ventaja porque, por ejemplo, hablando ya de la promoción de la que yo salí cuando terminé la carrera en Murcia, tengo compañeros que están haciendo el doctorado, yo mismo estoy haciendo un doctorado más puro, más de abstracción, matemática, de investigación, pero tengo también compañeros que están ahora mismo haciendo un máster en Madrid de finanzas, totalmente económico, o sea, no orientado a matemáticos, pero sin embargo lo puede hacer porque tiene una buena base y no tiene ningún tipo de limitación, de hecho le está gustando mucho. Y tengo también compañeros haciendo másteres de ingeniería matemática, eso que es matemática muy aplicada, es trabajar mucho con ordenadores, hacer mucha programación, simulaciones, también utiliza mucha carga matemática porque al final utiliza muchas ecuaciones diferenciales, mucha teoría cualitativa de cómo se comportan las soluciones de esas ecuaciones diferenciales, pero al final son distintas salidas que a uno se le plantea que cuando uno termina la carrera pues hace bien en meditar. ¿Qué es lo que más me gusta? Pues me gusta más la investigación o me gusta más la docencia, que también es una salida muy buena, o me gusta más la economía, me gusta más la aplicada. Bueno, ya uno decide y el primer paso es el máster, y ya cuando uno termina el máster, como ya se ha comentado también, pues uno no se cierra puertas. El máster de ingeniería matemática que está haciendo un compañero mío también tiene prácticas en empresa y sin embargo tiene casi siempre FPIs asociadas a proyectos que tienen sus profesores, pues si se quieren quedar investigando, y lo mismo ocurre con el de economía, o sea, que cuando uno hace un máster no se cierra a investigar solo o solo a empresas, sino que tiene pues abierto todos los abanicos, con lo cual si a uno le gusta una cosa, que no se cierre pensando que si hace esta tiene que dedicarse a la empresa solo, o si hace esta otra tiene que dedicarse solo a la investigación, porque en cualquier caso tiene uno libertad para luego cuando termina ese máster decidir otra vez qué es lo que quiere hacer. No, yo no quería añadir nada porque ahí sí ha resumido muy bien lo del máster Investment que yo cursé en mi momento y eso. És que si no, no ho senten des de la web. No, si és que ho estan gravant. No, és un missatge per als... I una de les coses que apareixen és, per exemple, el treball fi de grau, no? Ahir ja estava parlant de que el màster és el pas 1, el pas inicial de dedicar-se a investigació. Jo crec que encara n'hi ha un pas anterior, pas 0, que seria triar un treball fi de grau que te puga ja encaminar cap a aquesta investigació. I també està en el grau
les pràctiques externes, no? També hi haurà una assignatura de pràctiques externes optativa on pots precisament buscar entre unes pràctiques externes en empresa, no? Abans citàveu lo de les pràctiques en empresa, que te puguen ja posar en relació amb empreses, o també pràctiques en instituts d'investigació, que és una altra de les possibilitats que també intentem que se monte així per a aquells estudiants que estiguen ja decidits en aquest pas zero a dedicar-se a la investigació, que puguen ja entrar en contacte en instituts d'investigació o en grups d'investigació, i que a més aquestes pràctiques els puguen servir també per a fer el treball fi de grau també en aquesta direcció. Era simplement aquest missatge per als estudiants de grau que estan ja a punt d'acabar ahí. Gracias. Yo, por complementar lo que ha dicho Monterde también, deciros que si no sabéis muy bien qué se puede hacer con las matemáticas, porque cuando acabas el grado sí que muchas asignaturas las has dado muy teóricas, una buena forma de saber qué se hace con las matemáticas cuando investigas es venir a los seminarios. Yo, todos los que he venido, he salido muy contento de ellos, porque ves que realmente todas las horas que has estado dedicando a estudiar, pues dices, tienen una bonita aplicación, tienen algo que después te permite ya no solo ganarte la vida, que es importante estos días, pero también hacer cosas que te hagan sentir realizado y dices, pues mira, las matemáticas sirven. Ah, sí. Bueno. Vale. Los que estamos haciendo el doctorado en matemáticas o afines, tanto de aquí como de la Politécnica, todos los jueves, o uno de cada dos. Uno de cada dos jueves. A las 12:30 normalmente venimos aquí, y de uno en uno, o sea, cada 2 semanas le toca a uno de los doctorandos y nos explicamos unos a otros lo que estamos haciendo, lo bonito que es, tal. Esta es mi investigación, es más grande que la tuya, estas cosas que nos gusta. Claro, nosotros, siendo conscientes de que a lo mejor alguien de álgebra le está explicando algo a alguien como yo de estadística, intenta ser un poco más didáctico, aunque llega a ciertos momentos en que la cosa se pone un poco más dura. Pero lo bueno que tiene todo esto es que nos contamos cosas que están, digamos, en la cresta de la ola de la investigación, porque al fin y al cabo, aunque seamos jóvenes, un requerimiento del doctorado es que hagas algo que sea totalmente nuevo. Con lo cual, si venís aquí, os podréis ir enterando de qué es lo que se hace realmente con las matemáticas, con la estadística, con la investigación operativa, con todas estas cosas. O sea que, pues eso, estáis invitados, es totalmente libre, de hecho vienen algunos alumnos, pero vienen poquitos. Podéis venir siempre que queráis, cuando la charla os interese un poquito más, a lo mejor, y enteraros un poquito de qué es lo que se hace realmente con las matemáticas, para qué carajo estoy yo estudiando toda esta carrera. No sé si me he explicado. Bueno, ya que Monterde había lanzado el guante, no voy a corregirle en absoluto, sino abundar en lo que ha dicho él. Yo creo que todos los que estáis ahora en cualquier estrato de la aprendizaje de las matemáticas, tenéis que plantearos qué es lo que queréis hacer. Yo os voy a decir algo que puede acotar eso que desde la mesa se decía, que a veces no hay información, etcétera. Hay que preguntar mucho. Yo creo que hay que preguntar mucho, pero no preguntar a voleo, sino preguntar en la línea en la que uno quiere. En la que uno quiere seguir, pues si uno, por ejemplo, encuentra que de todo lo que ha hecho en la carrera lo que más le gusta es el álgebra, lo que tiene que hacer es acotar por esa parte. Y ahí incluso se le pueden dirigir a grupos de investigación, no necesariamente en Valencia, porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta son dos cosas. La primera, que buscar trabajo e investigación en el sitio donde uno está, y que me corrija el de Murcia, a veces es imposible, o a veces es difícil. Entonces hay que buscar en sitios a lo mejor donde no hay lo menos pensado posible. Y por otro lado, en el extranjero hay que dominar inglés. Yo se lo digo a los alumnos de grado, el inglés es fundamental. Si alguien tiene la carrera acabada y sabe hablar inglés perfectamente, tengo trabajo para él. O sea, yo tengo ya un puesto de trabajo. Si alguien quiere, que venga a hablar conmigo. No yo, no soy yo el que da, pero vinieron a preguntármelo el otro día. Entonces,
hay varias cosas que se pueden hacer. Yo quería abundar en lo que ha dicho Monterde, de que estamos tratando de que las prácticas en empresa no sean las prácticas, es que no se deben llamar prácticas en empresa. Las prácticas del grado no necesariamente tienen que ser en empresa. Son prácticas externas y no son precisas. Le cambiamos el nombre precisamente para que no se pensara que era una empresa en el sentido tradicional de la palabra. La empresa puede ser un instituto de investigación o un departamento de investigación, no necesariamente de matemáticas. Luego, también hay que tener en cuenta que además una prolongación de las becas Erasmus son las becas Leonardo, de las cuales no se ha hablado, pero que es estar en una empresa extranjera trabajando durante un cierto tiempo. Tener en cuenta que algo se ha dicho al respecto. Cuando una empresa te forma, esa empresa no quiere desprenderse de ti. Las únicas empresas que te forman y luego se desprenden de ti son las públicas, es decir, las universidades. Bueno, yo quería decir un poco en la línea que ha dicho Monterde y Rafa sobre las prácticas de empresas, que aunque tengáis claro que queréis que dedicaros a la investigación, aún así recomiendo que hagáis las prácticas de empresas, porque me parece una visión más realista de lo que es el mundo laboral, sin desprestigiar a la investigación, pero te da una línea un poco de ver los dos mundos, ¿no? El que estamos más acostumbrados a ver el día a día y que muchas veces creemos que lo que nos gusta es escoger y demostrar, y aquellos donde a lo mejor ir a la empresa nos damos cuenta que un matemático también demuestra y también enseña y aprende, pero a otros niveles. Entonces recomiendo que, aunque tengáis muy claro que queréis hacer investigación, si podéis hacer las prácticas de empresa, os abrirá la cabeza para ver más allá. Sí, la verdad es que no me quisiera ir de aquí sin contar, un poco después de oíros, una anécdota personal, en la cual creo que es interesante un poco, primero por la temática de lo que es en general la jornada de las estudios profesionales y en particular sobre el doctorado. Hace como 20 años, el año 93, es cuando recién acabado más o menos el doctorado, estaba realizando una estancia en Alemania. Y recuerdo que, bueno, pues tenía curiosidad un poco con los colegas y tal, pues saber qué estaban haciendo, ¿no? De dónde distintos estudiantes de doctorado, qué estaban haciendo, de dónde venían, cuáles eran sus intereses y tal. Y recuerdo que algunos de ellos no estaban en la universidad, ni estaban con becas ni nada, estaban en una empresa, pero empresa que no tenían nada que ver absolutamente con las matemáticas, nada. Pero ¿qué pasa? Además estaban haciendo doctorados abstractos, análisis funcional, pero vamos, algo muchísimo más abstracto que lo que nos ha contado aquí Juanmi, para que os hagáis un poco una idea. Es decir, lo que nos ha contado aquí Juanmi es algo palpable, que yo era, vamos, pura abstracción. Sin embargo, las empresas alemanas estas lo que hacían es, bien, usted está trabajando en mi empresa, pero si usted consigue un doctorado en matemáticas, actualmente usted va a promocionar a tal sitio, con tal salario, etcétera. Es decir, que hacían un doctorado en matemáticas, en algo puramente abstracto, y en la empresa subían, pero bueno, a una posición mucho más elevada de lo que tenían. Uno puede pensar, conclusión, estas empresas alemanas son tontos, ¿no? ¿Qué están haciendo aquí? Están haciendo que vayan a hacer un doctorado y tal y cual, en matemáticas, en algo abstracto. ¿Para qué si no les sirve para la empresa? Pues eso podría ser una conclusión. Yo no creo que sea esa la conclusión. Hoy vemos dónde está Alemania y dónde estamos nosotros, ¿no? Es decir, que lo que pasa es que nuestro tejido empresarial nunca ha apostado por ahí, desgraciadamente. Es decir, no ha apostado para darle un valor al doctorado. Yo creo que la razón, y eso más o menos me lo confirman mis colegas alemanes, es que un estudiante que es capaz de superar un doctorado en matemáticas, un doctorado en general, en particular en matemáticas, tú te enfrentas a problemas nuevos. Es decir, cuando tú vas a hacer un examen, te pones una serie de ejercicios, una serie de problemas, los problemas tienen solución, ¿eh? Y sabes que se tienen que poder solucionar con las herramientas que te dan en clase. En un doctorado es una aventura. Para mí, en particular, fue una aventura muy agradable. Sufres, evidentemente, durante un tiempo, pero yo quisiera romper una lanza por lo que es el doctorado. El doctorado es una aventura. Tienes que tener una buena dirección, es muy importante, pero sobre todo, eso lo que le daba a la empresa, en este caso, era una garantía de que a esta persona supera un doctorado en matemáticas, una cosa dura. Esta persona, cuando esta empresa tenga un problema real, de la vida real, de problema de la empresa, tengo suficientes garantías de que esta persona probablemente pueda resolver los problemas de la empresa, ¿vale? Es decir, de alguna forma, ha superado esta serie de obstáculos y eso para mí es una garantía de que esta persona podrá dar resultado cuando se lo pida, y por eso va a tener un salario mucho mayor por tener un doctorado en matemáticas, ¿de acuerdo? Es decir,
de alguna manera yo creo que más incluso a veces que los contenidos hay que tener en cuenta que si os gustan las matemáticas, si queréis hacer algo en una determinada área, que no os preocupe si es más abstracta, más aplicada, etcétera. Hay que hacer lo que os gusta, tener muy buen criterio a la hora de buscar el director. Hoy en día las bases de datos, esto es la prueba del algodón, hoy en día las bases de datos no engañan. Os podrán decir que si este es más que menos que el otro, todos los grupos se echan mucha de eso, pero si uno lo quiere comprobar, están las bases de datos, más SciNet, Web of Science, etcétera, lo cual uno ve y sabe lo que hay, ¿no? Entonces es importante elegir una buena temática que os guste, un buen director o directora que os pueda dirigir de forma adecuada y que por lo tanto tenga buenos contactos internacionales, tenga un buen currículum investigador y un buen programa de doctorado, fundamentalmente si tiene mención de excelencia, porque eso os va a poder abrir las puertas a muchas más cosas, ¿no? Entonces yo quisiera romper una lanza por el doctorado porque es una aventura que a mí me resultó muy grata. Y yo no era un buen estudiante de matemáticas, la verdad es que no lo era. Estaba esperando acabar realmente la carrera para poder hacer lo que me gustaba de verdad, que era plantearme problemas y hacer el doctorado, ¿no? Entonces no me quería ir de aquí sin decir esto. Una cosita. Ya que has hablado de la importancia de elegir un buen tutor para el doctorado, obviamente, desde luego, te hace falta un buen tutor en cuanto a la parte académica. Yo os voy a hablar de otra parte, que es la parte emocional vivencial. ¿Por qué os lo digo? Porque hacer un doctorado es muy duro. Y si no, que me digan lo contrario por aquí. Es muy duro hacer un doctorado y emocionalmente es challenging, es como desafiante, efectivamente. Yo tengo, por ejemplo, una amiga que hizo el doctorado en otra cosa y el último año no se podía hablar con ella, estuvo a punto de romper con su novio, pues eso, tuvo una... eso de estar llorando todos los días, estas cosas. ¿Por qué os lo digo? Elegid, aparte de un tutor que sea bueno y que trabaje un trabajo que os guste, elegid a alguien con el que os llevéis bien, con el que podáis discutir las cosas, porque discutiréis cosas con él, cosas que no estáis de acuerdo con él, y ahí él o ella será, digamos, será una autoridad, pero vosotros habréis estado leyendo cosas que a lo mejor ellos no han leído, con lo cual tendréis que discutir cosas y a veces tendréis vosotros la razón. La cuestión es que, esto lo digo porque busquéis a alguien con quien os llevéis bien, con quien podáis hablar las cosas, con quien podáis tener un poquito de confianza, porque si tenéis un tutor con el que no os lleváis bien, con el que hay roces, con el que la dinámica de trabajo no es buena, os va a dificultar muchísimo más el doctorado y ya es bastante difícil de por sí. Bueno, con respecto a eso quiero decir que efectivamente, de hecho yo tenía un profesor al que aprecio mucho que decía que entre un profesor y el alumno que va a hacer el doctorado con él siempre tiene que haber química. Química en el sentido profesional. Si no la hay, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, la aclaración era necesaria, pero obviamente tiene que haber cierta química porque si no es imposible. Vas a estar 4 años trabajando con esa persona, como dice, muchas veces habrás leído cosas que no, muchas veces también el tutor tiene sus obligaciones, tanto personales, familiares, como de su cargo, propias de su cargo, y entonces hay que ir un poco también pues luchando un poco para que poder trabajar y ciertas cosas. Siempre hay muchos líos y muchos problemas, entonces si hay una buena química entre el profesor o el tutor y el alumno, siempre será mucho más fácil poder desarrollar y llevar el doctorado a buen cauce que si es un profesor con el que apenas puedes tener trato, no porque el hombre no sea una buena persona, sino precisamente porque no hay química. Entonces es mucho más difícil. Cuando uno tenga algún problema o se queda atascado, le va a costar más ponerse en contacto con él. Entonces sí, totalmente de acuerdo. Y ya quieren preguntes dels alumnes. Jo, en relació amb tot això que esteu dient ara de la relació bipersonal entre el tutor i el doctorando, és cert, tot això és ben cert, i s'està intentant canviar un poc, no? El nou decret de doctorat, no? Crec recordar que el que vol és integrar
al doctorant en una escola de doctorats, no? Una escola de doctorats, on no només estiga la relació bipersonal entre l'estudiant i el tutor, sinó que d'alguna manera se signe una espècie de contracte entre l'estudiant, el tutor i el que és el director, o el que seria el director de l'escola de doctorat. De manera que ahí l'estudiant pot estar, de certa manera, protegit en casos en què la relació amb el tutor no siga del tot fluida per a veure què és el que passa. És una de les idees que, ja dic, vol introduir el nou decret de doctorat. ¿Alguna pregunta més? ¿Alguna pregunta? Sí, efectivamente, la normativa ha cambiado de doctorado recientemente. Es muy importante que sepamos que ahora efectivamente hay una hoja de actividades que tiene que hacer el alumno también, etcétera. Bueno, conmigo había venido también Félix Martínez, que no había querido estar en la mesa, pero que fundamentalmente él es nuestro subdirector de investigación y posgrado, de investigación y doctorado, en el Departamento de Matemática Aplicada de la Politécnica de Valencia. Y entonces, pues bueno, realmente él estaba sobre todo si surgía alguna pregunta muy técnica al respecto de la nueva normativa de doctorado, pero como no ha sido el caso, pero bueno, os podéis dirigir a él, a alguien personalmente, que lo tenéis aquí en primera fila, si alguien quisiera después, cuando acabamos, pues, o ya en este momento tuviera alguna urgencia, digamos, de conocer alguna cuestión técnica de cómo funciona actualmente el nuevo doctorado. Una cosa, porque en las intervenciones parece que uno tenga que conocer ya a alguien dentro de la investigación para acceder a un doctorado. El funcionamiento del nuevo decreto, uno simplemente solicita entrar a un doctorado, tiene que tener un máster. Y cómo funciona el programa es, tiene una comisión académica que le asigna un tutor. Es decir, uno no tiene por qué tener ningún contacto previo con los profesores que están dentro del programa, digamos los posibles directores de tesis. Se le asigna un tutor y tiene 6 meses guiado por el tutor para conocer las líneas de investigación del programa y decidir con quién quiere hacer una tesis doctoral. No tenéis por qué haber ya contactado. Uno puede incluso darse de baja después del programa si ve que no hay nada que le interese, pero si realmente estáis interesados, solicitar aunque no hayáis contactado todavía con nadie. Si ya lo habéis hecho, no ocurre nada, porque las comisiones académicas del programa respetan si un alumno que solicita la entrada ya ha contactado con un profesor y entonces le asignará evidentemente ese tutor que puede o director de tesis en el programa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues con esto, si queréis añadir algo más para despedirnos o... Sí, a ver. Yo sí que quería añadir. Ahora, actualmente yo estoy en el Politécnico trabajando con biólogos, con químicos, con ingenieros. Yo quería deciros aquí que estáis todos alumnos de matemáticas, que no tengáis miedo en meteros en lo que queráis. Que si habéis hecho matemáticas y ahora os interesa, no sé, física probablemente esté muy cerca, pero cualquier campo de la investigación acaba usando cosas de matemáticas. Entonces es un valor añadido que tenemos los estudiantes de matemáticas. Nosotros podemos aprender lo básico de cualquier campo más rápido que los de otro campo pueden aprender las herramientas que nosotros sabemos. Entonces, deciros eso, que no tengáis miedo de entrar en grupos multidisciplinares, porque aparte de ser muy bonito, porque hay distintos puntos de vista, distintos razonamientos, somos muy fuertes en eso. Y nada, solo quería comentarlo. Muy brevemente, porque a lo mejor hay alguien que ya se quería comer. Totalmente de acuerdo con eso. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que el programa de doctorado que yo voy a realizar en robótica en la Universidad Politécnica de Cataluña utiliza muchísimas matemáticas. De hecho, preferían a un matemático a un ingeniero, porque al final el matemático tiene que aprender 4 conceptos propios del campo, pero todas las herramientas matemáticas las conoce ya sobradamente, se supone. Mientras que un ingeniero, pues
quizás haya aprobado las asignaturas de matemáticas, o sea, con buena nota, pero no es eso en lo que se ha especializado, y a lo mejor como las ingenierías tienen luego tantas ramas, o sea, siempre se prefiere a un matemático por su capacidad de análisis y razonamiento, porque luego puede aprender, como ha dicho Abel, lo que se necesite de más de esa área concreta, con lo cual si a alguien le interesa otra rama que no sea tan directamente relacionada con las matemáticas, evidentemente no tiene que tener ningún miedo porque estará más que preparado. Pues yo, por mi parte, agradeceros a todos que hayáis venido, a la universidad que nos haya dejado el sitio, a los organizadores que nos hayan llamado, y nada, que sepáis que esta es una vía que tenéis abierta, y una suerte que tenéis es que en esta universidad la verdad es que, como somos poquitos, nos cuidan bastante. Si no, me podéis preguntar a Monter de lo que le vale para pedir todas las becas y todos los papeles, que es verdad que es un lío, pero bueno, nosotros lo hemos podido hacer, o sea que se puede. Y nada más, agradecer por supuesto a los que habéis venido aquí a dar vuestra opinión y vuestro punto de vista, y nos vemos, iba a decir en los bares, pero no. Nos vemos a las 4, ¿qué tenéis? A las 4 mesas redondas sobre salidas no convencionales, con Rafa Crespo, Alberto Conejero, también del Politécnico, y con Adolfo Llera, que finalmente ha podido venir, sustituyendo a José Luis Vila, que era el que, no, perdón, José Luis Cervera, que era el que originalmente iba a venir, que era consultor estadístico. Hace algo parecido, ya nos contará. 3 profesionales de diversas ramas. Y nada, a las 4.